Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Muy buenas noches, mis estimados y queridos hermanos y todos aquellos que ya nos siguen como es tradición los días martes. A esta hora, ya siendo las 7:34, estamos en directo transmitiendo desde Yapel, desde la iglesia, nuestro local ubicado en calle Puente de Piedra 343. Estamos junto con Juan Manuel, otra ocasión más para seguir aprendiendo de la palabra, de la Biblia. Y queremos darles a todos la bienvenida, también a Juan Manuel, a Leo, que también nos ayuda en las transmisiones. Contentos una vez más de estar reunidos en este lugar y poder llevar a sus hogares la palabra del Señor, la enseñanza que es tan necesaria y práctica en esta ocasión. Juan Manuel, ¿cómo estamos? Bien, agradecido de Dios de que podamos transmitir un martes más y que nos haya guardado de enfermedades, de problemas, de dificultades, sabiendo que la pandemia está aún, digamos, fuerte, firme en el país, pero confiamos en Dios que dentro de todo podamos en Illapel tener cierta calma como lo hemos tenido hasta ahora y podamos seguir transmitiendo y compartiendo la palabra del Señor, esperando que las personas en sus casas nos puedan escuchar, nos puedan ver y puedan ser por el Señor enseñadas, no por nosotros sino por el Espíritu Santo, que creemos que es quien nos guía en este estudio bíblico y también quien puede dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Buen punto el que hacía referencia. En realidad no son nuestras enseñanzas y en eso queremos insistir. La verdad es que lo que hacemos es tomar un fragmento de la Biblia y desmenuzarlo, poder procesarlo un poco para ustedes, para que ustedes puedan recibir todos los nutrientes. Es lo mismo que hace un chef, un cocinero, que toma los elementos que son de la tierra, los vegetales, los animales, y los procesa de determinada manera, hace un plato que es atractivo, que es de buen sabor, pero los productos no son de él. Ajá. No es su materia prima, sino que son cosas que vienen de la tierra, obviamente de la creación de Dios, y las prepara y las procesa para una mejor entrega. Tratamos de hacer eso y esperamos serle siempre de ayuda y siempre bajo la guía del mismo Espíritu Santo que reveló esta escritura, que las mostró a sus apóstoles en este caso. También ahora nos inspira y nos ilumina esta palabra para que la podamos entender. En esta ocasión, ya terminada la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a proceder a la página siguiente, que es la carta de Pablo a Timoteo. Aunque son cartas que están distantes en el tiempo, en su confección histórica, es una mucho más previa que la otra. Tesalonicenses, primera y segunda, son la segunda y la tercera carta de Pablo que él escribe, y Timoteo, primera y segunda, son casi las últimas de su vida. Por lo tanto, están separadas por un tiempo, un periodo por lo menos de 12, 13 años de distancia. Pero vamos a encontrar al mismo apóstol, en este caso dirigiéndole la carta a un colaborador cercano y estrecho como es Timoteo, que ya vamos a hablar de quién es él. Y esta carta tiene un énfasis muy particular, muy especial, porque son instrucciones no para una iglesia, no son recomendaciones a un montón de gente, pero sí nos va a hablar de asuntos eclesiásticos, sí nos va a hablar de cosas que debe Timoteo enseñar correctamente, cómo él debe fijarse en ciertas características, por ejemplo, las personas que va a poner a cargo de las iglesias de ese entonces en la ciudad de Éfeso. Y vamos a ver mucha riqueza, como siempre, en todas las cartas. Dios la ha legado para nosotros para poder aprender y conocer más de su palabra y estar más vinculados con Él. Finalmente es a través de la Biblia que podemos conocer mejor a Dios, sus intenciones, por qué ha dejado a la iglesia, ¿no es cierto?, entre nosotros hasta el día de hoy como una institución más allá de los nombres, de las denominaciones, como la institución guiada por Dios para llevar el conocimiento de su persona. Así que tenemos una muy buena y diferente enseñanza, a diferencia de las otras cartas. Estas son cartas que se llaman pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, donde Pablo le habla directamente a personas, colaboradores estrechos, que él está delegando ciertas administraciones, ciertas dispensaciones que ellos tienen que hacer en las iglesias determinadas. Y vamos a comenzar con esta primera carta, que es muy interesante, tiene 6 capítulos, es una carta personal, pero como ya decía, con mucho énfasis hacia la labor de Timoteo en la iglesia,
y que nos va a dar muchas luces de cómo debemos comportarnos, qué debemos aprender y cómo debemos conducirnos también en el Señor dentro de la iglesia. Así que abra sus Biblias, los que están viendo en su casa, nosotros aquí la tenemos abierta, para poder leerla. Primero voy a orar, después le voy a decir a Juan Manuel si puede leer los primeros 7 versículos del primer capítulo de la carta de Pablo a Timoteo. Así que voy a orar para que Dios nos ayude, como siempre. Después vamos a proceder a leer y vamos a comenzar a analizar. Señor, estamos un martes más reunidos, un poco por estos medios, que es diferente a los medios presenciales, pero agradecemos también la instancia, la posibilidad incluso de llegar a más gente que a lo mejor no puede trasladarse a este lugar, que por horario, por trabajo, en algunos casos no podían venir, pero hoy a través de esta situación de la pandemia mundial está sirviendo para almacenar estas informaciones, estos comentarios que hacemos de la palabra y servir a muchos. Y queremos hacerlo una vez más bajo tu persona, escondidos bajo tu mano, y no haciendo nada que te desagrade, no poniendo nuestros propios pensamientos, sino exponiendo lo que tú trataste de enseñar a través del apóstol Pablo a todos los que van a escuchar y leer esta carta. Señor, gracias por la oportunidad, te doy gracias por poder guiarnos siempre a través del Espíritu Santo, que sigue activo en medio nuestro, que nunca se ha apartado de tu iglesia y que sirve como una guianza firme y nos recuerda tus palabras. Gracias por esta ocasión nuevamente. Esperamos que muchos de los que nos oyen puedan transformar su vida conforme a lo que tú has enseñado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de la cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Bueno, vamos al tiro poder contextualizar aquí. Los primeros 2 versículos principales son los iniciales que nos está abriendo esta carta y nos está poniendo el nombre del que envía la carta y el nombre del que la recibe. Son para nosotros personajes conocidos. No sé si para ustedes, los que nos están escuchando, sean igualmente de conocidos, pero Pablo es el famoso apóstol, el número 13 podríamos decir, apóstol de Cristo, que estuvo con una participación muy importante de entregar toda su ministerio, todo lo que él hizo, toda su misión en la vida, fue presentar el Evangelio por casi todo el Imperio Romano, y lo hizo de una manera notable. Es una persona que tiene un origen judío, que nació en una ciudad que no fue Israel actual, sino que fue en una provincia romana que se llamaba Tarso. En esa ciudad él nace, pero como buen judío, hijo de padres fariseos, adoptó inmediatamente el estudio de la Escritura y finalmente se mudó a Jerusalén para estudiar con uno de los grandes maestros fariseos, que era Gamaliel. Y este hombre fue un perseguidor de la iglesia por sus primeros años de vida, hasta que, como nos dice aquí, por el Señor Jesucristo, por nuestro Salvador, así se refiere a Jesús, él cambió su curso de vida. Y eso fue cuando él andaba persiguiendo a los cristianos. Poco tiempo después de que Jesús muere, resucita, ¿no es cierto? Y se establece esta inicial creencia, que en un principio se veía como una secta, que eran los cristianos, un pequeño grupúsculo dentro del judaísmo ortodoxo. Entonces, este cristianismo incipiente es perseguido por este personaje, Pablo, que en su principio se llamaba Saulo, o Saúl, un nombre judío, y finalmente Dios, Cristo mismo, se
se encuentra con él en el camino a Damasco y cambia su percepción de quién es Jesús, lo conoce personalmente, ¿no es cierto? Queda ciego. Bueno, hay toda una historia que usted puede leerla en el libro de Hechos de la Biblia. Y así cambia esta persona y es llamado directamente por Jesús de una manera muy especial, de una manera única, podríamos decir, y es transformado en un predicador ferviente. Después, con los años, obviamente, hay varios años de maduración, y se transforma en un gran misionero que evangeliza a gran parte del Imperio Romano y a gente que no era principalmente judía. Él era un hombre bastante culto, conocía de griego, escribía griego, que era la lengua común de la época, conocía el hebreo, leía las escrituras tanto en hebreo como en griego, tenía una gran capacidad en su intelecto y tenía la ciudadanía romana, otro hecho que le favoreció mucho para poder seguir avanzando en su misión de llevar el Evangelio. Por eso cuando hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de un gran personaje de la Biblia que debiese ser conocido porque tal vez sea uno de los cristianos más influyentes en estos 2000 años y que su influencia está dada porque principalmente se acercó mucho a ser como Cristo. En muchas ocasiones decía que él quería que lo imitasen porque él imitaba a Cristo y de verdad su vida, si uno conoce todo lo que él hizo, da a entender que realmente fue un hombre muy notable dentro del cristianismo. ¿Qué otro dato podemos aportar, Juan? Sí, la verdad es que Pablo, no solo para nosotros, los cristianos, sino en realidad para el mundo entero, para los historiadores, Pablo es uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Su predicación fue decisiva, fue determinante en la historia de la humanidad. Recordemos que fue Pablo quien empezó a predicar abiertamente a los gentiles, a los no judíos. Recordemos que los 12 apóstoles, para ellos fue muy difícil cambiar este esquema, ¿cierto? Y Pedro mismo tuvo que tener una revelación, Dios tuvo que mostrarle de una manera muy, digamos, fuerte, que él había no solamente escogido a los judíos, sino también de todo el mundo había escogido hombres y mujeres que serían parte de su pueblo. Y a Pedro le costó mucho, y a los apóstoles en general le costó, a Jacobo también le costó esto de predicar a quienes no fueran judíos. Pero Pablo fue quien más defendió esta predicación a los no judíos y quien llevó en la carrera, como él mismo lo dice, yo he trabajado más que todos los otros apóstoles. No yo, sino la gracia que es en mí. La conversión de Pablo fue extraordinaria. Es una de las conversiones más llamativas de la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que Pablo, respirando a una amenaza, dice, de muerte, queriendo matar y apresar a los cristianos, Jesucristo mismo se le aparece en el camino, lo detiene, lo bota del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí Pablo dice, ¿por quién eres, Señor? Saulo todavía dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Fue una conversión extraordinaria. Ahí vemos la soberanía de Dios, la gracia de Dios. Dios escoge a Pablo y sin que Pablo lo buscara, todo lo contrario, Pablo iba en contra de Cristo y es entonces cuando Cristo se le aparece a Pablo y Dios mismo lo escoge, así como Pablo lo está diciendo aquí. Soy apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. No fue mi voluntad, Pablo está diciendo, yo no iba caminando hacia Jesucristo, yo no lo buscaba, sino que Él salió a mi encuentro, Él me escogió, me llamó para predicar, para que predique su evangelio. Y lo hizo con toda su vida, literalmente. Literalmente lo hizo con toda su vida, predicando el evangelio. Y el discípulo más fiel que tuvo, porque Él mismo da testimonio, en otra carta, Pablo lo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo como a Timoteo. Entonces, el discípulo más fiel que tuvo Pablo fue Timoteo. Y de cierta manera, yo veo en las cartas de Timoteo el llamado a todos nosotros los cristianos, los que venimos de los siglos posteriores. Porque Dios escogió a Pablo como el apóstol que más iba a escribir, que más cartas que más doctrina iba a dejar. Y nosotros debemos prestar oídos a la voz apostólica, así como Timoteo escuchaba la voz apostólica de Pablo. Nosotros como iglesia de este tiempo debemos volver a los escritos de Pablo, volver a escuchar la voz apostólica de Pablo y ponernos bajo su apostolado, en el sentido de que él es apóstol de Jesucristo, por orden de Jesucristo.
Bueno, la segunda pregunta más interesante es responder, ¿quién es Timoteo? Que es Así el es. segundo personaje, es a quien Pablo envía la carta. Bueno, Timoteo, siempre se habla de el joven Timoteo, pero la verdad es que para el tiempo de escritura de esta carta probablemente debe haber tenido más de 30 o 35 años, no era un Claro. adolescente, no era un joven, sino que más bien un adulto ya, con sus años ya de experiencia. Y este joven, llamémoslo joven porque era mucho menor que Pablo, pero Ajá. era realmente una persona ya adulta, como dice acá, es considerado por Pablo como un verdadero hijo en la fe. ¿Cómo fue esto? No es que sea un hijo natural o un hijo de sangre, sino que Timoteo, tenía un padre griego y una mujer, su Una madre judía, Eunice, que vivían probablemente, se estima, en la ciudad de Listra, que era una ciudad en Asia. Y Pablo, en la primera visita que hace, en su primer viaje misionero, conoció probablemente a esta familia en Listra, donde predicó, y probablemente la conversión de Timoteo se da en ese contexto, en su primer viaje misionero. Sabemos que su ascendencia judía por el lado materno, y eso lo dice en su carta, hizo que Timoteo desde temprana edad conociera las escrituras por el lado de su madre Eunice y por el lado de Loida, que es su abuela. Y este Timoteo, en su segundo viaje misionero, Pablo, que pasa por la misma ciudad, se suma y ahí empieza a ser un estrecho colaborador. Por eso que Pablo le llama un hijo, en el sentido de que probablemente su predicación determinó que él se hiciera cristiano, y a partir de esa conversión, finalmente en su segundo viaje misionero, Pablo lo toma como un colaborador estrecho y empieza a recorrer segundo viaje, tercer viaje. Finalmente lo vemos en la segunda carta de Timoteo. Trata incluso que venga Timoteo en sus últimos días de vida del apóstol, uno de los pocos colaboradores que vivió al lado de él y que perduró toda la actividad misionera, la siguió con Timoteo y con Lucas probablemente. Por lo tanto, era un verdadero hijo en la fe. Y si bien esta carta es muy coloquial, es muy íntima, guarda cierta distancia a Pablo al decir apóstol de Jesucristo, porque lo que le tiene que encomendar a Timoteo son cosas que revisten el carácter de algo urgente y necesario de hacer. Se dice que por ahí el carácter de Timoteo era tal vez un poquito débil, tal vez un poco tímido, y el apóstol un poquito más fuerte en su carácter, y eso hacía que demandara de Timoteo un estímulo, una necesidad de empujar un poquito para que él tomara parte en lo que se le encomendaba. Pablo era el que ponía las normas, el que daba los mandatos por instrucción de Dios, y Timoteo muchas veces se vio como colaborador haciendo efectiva esas enseñanzas de Pablo. Y esta carta tiene esa razón. Lo vemos ahí pasemos al versículo 3. Luego de que Pablo, se dice, salió del primer encarcelamiento en Roma, en algún momento de su vida, después de una primera estadía en Roma encarcelado, Pablo sale en libertad y recorre nuevamente algunas regiones de Macedonia, pasa a Éfeso, y ahí debe dejar a Timoteo en la ciudad de Éfeso, y se estima que Pablo a partir de ahí vuelve a salir probablemente hasta España, incluso que era el deseo de Pablo de llegar hasta España. Y ahí tiene que dejar a Timoteo, porque aquí se ve la razón de la carta, es porque tenía que hacer algunos ajustes a la enseñanza. Y creo que aquí tenemos que detenernos un poquito, porque nos dice, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Mire, estamos hablando del año más o menos 62, 63 de nuestra era. Habían pasado tal vez unos 30 años de la muerte de Cristo, su ascensión al cielo, y ya estábamos teniendo algunos problemas en la enseñanza. ¿Por qué quiero traer a colación este tema? Porque si ahora han pasado 2000 años desde que Jesús murió y ascendió al cielo, ¿cuánta más tergiversación, cuánta más adulteración puede haber de la enseñanza? Si a los pocos años ya habían algunos conflictos, eso delata la carta, y no solamente esta carta, sino muchas cartas del Nuevo Testamento, tratan de resguardar lo valioso que era la enseñanza correcta. Se le llama en algunas ocasiones la sana doctrina, la correcta doctrina, o hablan sencillamente de una doctrina diferente.
O sea, hay una sola enseñanza, una sola doctrina. Doctrina significa lo mismo, enseñanza. Una sola versión de las cosas, y toda desviación es una mala enseñanza, una mala doctrina. En algunos casos, Exacto. lisa y llanamente se les refiere como una herejía. Por tanto, aquí hay un punto muy importante. Han pasado muchos años y tenemos que tener ese cuidado necesario de saber qué es lo que Dios legó para nosotros, para la iglesia. Aunque pasen más años, aunque a lo mejor Cristo vuelva, no sé, 500 años más, en 1000 años más, ya hay un cuerpo de enseñanza, una cantidad de doctrina que ya fue establecida, y no la establecimos nosotros, la establecieron por medio de Jesucristo, por mandato de Jesucristo, los apóstoles, los legados y los encargados de llevar esa enseñanza. Y esa enseñanza quedó escrita, fijada por estos escritos, valga la redundancia, para todo el resto de la cristiandad desde hace 2000 años. El último en escribir se estima que fue el apóstol Juan, por allá del año 100. Es el último que escribe y cierra el canon, cierra toda la escritura. Y desde ahí en adelante entonces no tenemos más nuevas enseñanzas, no tenemos más nuevas versiones de las cosas, y entonces tenemos que tener claro qué es la correcta doctrina. Y así como la otra vez hacíamos el ejemplo, en los bancos se le enseña a conocer el billete verdadero para cualquier billete falso, inmediatamente identificarlo, podamos nosotros decir cuál es la enseñanza diferente, cuál es esa enseñanza que está adulterada, cambiada, con otros fines probablemente. Exacto. Sí, y eso es el mismo llamado que estamos haciendo, de que creemos que Dios siempre, en cada época, en cada diferente tiempo de las iglesias, a través de los años, nos llama a volver a su palabra, a volver a la doctrina, a volver a estudiar la enseñanza pura, la enseñanza prístina, que fue entregada por los apóstoles, como dice Judas también, ¿cierto? Que nos llama en su carta a batallar por la fe una vez dada, a los hombres, ¿cierto? Y ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es que ahora, dice San Judas, amados por la gran solicitud, Judas capítulo 1, versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es el mismo sentir que Pablo escribe a Timoteo. Sí. Timoteo, quédate en Éfeso, porque es necesario que defiendas esta enseñanza. Contiende ardientemente por la fe que una vez ha sido dada, y esa lucha no se ha terminado. Uno lo ve hoy en día, seguimos batallando por mantener la doctrina. No es que nosotros seamos mejores que otros, sino que simplemente tomamos la Biblia, la estamos estudiando paso a paso y nos damos cuenta que hay tanta enseñanza que está fuera de la Biblia, que va en contra de la Biblia, y uno lo ve en las iglesias, lo ve en transmisiones, en grandes predicadores, entre comillas, grandes predicadores, lo cual para mí es una contradicción, porque Jesús dijo que nosotros debíamos ir, o sea, el que fuera el mayor de ustedes debería ser el menor, ¿cierto? El siervo, el que sirviera. Entonces, pero vemos a predicadores que tienen multitudes y que enseñan muchas veces cosas que van en contra de la Biblia, doctrinas que van en contra de lo que Pablo enseñó. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, prestemos atención a lo que Pablo escribe, y espero que este estudio de la carta a Timoteo nos traiga esa luz, nos permita comprender que hay muchas doctrinas que de repente hemos aprendido en la iglesia, en la sociedad, que van en contra de la sana doctrina, que van en contra de la palabra de Dios y que son enseñadas, pero nosotros debemos atender a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo que hace a través de Pablo, ¿cierto? Que en el lugar donde estemos, porque le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, ahí donde estamos, aquí nosotros en Illapel. Otros batallarán en otro lugar, nosotros batallaremos aquí para que no se enseñe otra doctrina, sino que, ¿y cuál es la mejor manera de batallar contra una falsa doctrina? Como decías tú, enseñando la verdadera, enseñando la correcta, conociéndola. Sí, aquí en el versículo 4, vamos a pasar al 4 ahora a tal vez hacer una pequeña aclaración, porque habla de que lo que se estaba enseñando diferente, dice que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Aquí claramente esta frase, fábulas y genealogías interminables, tiene un cariz muy relacionado a la forma judía de hacer enseñanza.
Eso lo vemos en algunos otros episodios, en otros pasajes de la Escritura, especialmente en Gálatas, como los judaizantes querían convertir el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto?, casi en un símil de lo que es el judaísmo, con ritos, con algunas historias de genealogía. Por eso hace Pablo, porque para los judíos la ascendencia era muy importante, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos. Siempre está la historia de que eran Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y de hecho muchas enseñanzas de los fariseos de ese tiempo mezclaban elementos de la realidad histórica del pueblo de Israel con algunas mitologías, algunas fábulas que metían. Eso era muy propio de la enseñanza farisea, que finalmente es lo que ataca a Jesús cuando está en la tierra, tratando de decirle que muchas veces ellos colaban el mosquito pero dejaban pasar el camello y hacían historias, y perdón que me refiera a una cosa actual, era un poco similar a la historia que vemos ahora en televisión de Moisés. Para hacer una comparación puede ser un poco burda, pero cuando usted ve la película de Moisés, hay algunos hechos que son históricos, pero hay un montón de información que no es realmente de la Biblia. Han tomado el libro de Moisés, el Éxodo, lo han transformado, ¿no es cierto?, en una teleserie, una novela que es de gran éxito, ahora la están volviendo a lanzar. Lo mismo pasó con la historia de José, pero que le agregan un contenido que no es bíblico. Y algo así hacían los judíos de ese tiempo, y trataban de, por esa erudición en cuanto a genealogías y el agregar historia, daban la impresión que eran muy capaces, que sabían mucho. Y eso estaba transformando la enseñanza primaria y más importante en algo secundario, y estaban poniéndose ellos como los principales dadores de información. Entonces ahí estaba uno de los problemas que nos va a dar en la carta, que nos va a decir cuáles, nos va a detallar más adelante los principales problemas que se estaban dando. Pero uno de ellos era eso, esa idea medias judaicas, medias fariseas, de enlazar enseñanzas de la historia bíblica, agregarle cosas y ponerle cosas. Y eso también es algo que ocurre hoy día. No tenemos mucha ascendencia judía, por lo menos acá en esta iglesia, pero siempre hay reminiscencias de esa misma idea, de transformar las historias bíblicas y acomodarlas un poco, sacarlas del contexto verdadero y adaptarlas como para hacerlas más atractivas. Y ahí corremos el riesgo de desvirtuar la verdad. Y en la historia de la iglesia esto lo seguimos viendo tristemente. O sea, si uno ve la iglesia histórica en la Edad Media, ¿cuántos libros se crearon? ¿Cuánto se compuso de literatura que eran fábulas finalmente, ¿cierto? Que eran historias novedosas. Muchos escritos apócrifos fueron escritos en esa época, ¿cierto? Exacto, los pseudoevangelios de Pedro, etcétera. Hay una gran cantidad de literatura que después del año 200, 300, que no tiene nada que ver, cuentan historias muy fabulosas de Jesús. Hay una de ellas que es bien conocida, donde Jesús, cuando era niñito, tomó un pajarito muerto y lo revive, cosas que no están descritas en la Biblia. Y hay un cambio en la percepción de Cristo con ese tipo de información. Hay mucha, bueno, lo vemos en la Navidad, la ascensión de María, en la Navidad, por ejemplo, la participación de solamente 3 reyes magos y de llamarle Melchor, Baltasar, ¿no es cierto? Eso ni siquiera sale en la Biblia, no dice cuántos eran, ni siquiera les da nombre. Entonces hay mucha mitología, fábula, que se ha sobrepuesto a la enseñanza de la palabra. Por eso mismo, y volvemos al punto anterior, que nosotros tenemos que enseñar lo que la Biblia muestra, nada más, ni agregarle ni quitarle, porque corremos esos riesgos. Agregarle cosas y historias que pueden hacerla atractiva, pueden en un sentido hacer que el público, la gente que nos oye, les parezca interesante, pero no tiene relación. Se ha sacado historias, las típicas, vuelvo a insistir, Moisés, José, David, y las ponen en Hollywood. Noé también tuvo una película hace un tiempo que no tenía ningún fundamento o cercanía ni siquiera a la historia verdadera que nos muestra la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado y poder filtrar. Hay información verídica en algunos casos, pero está tan mezclada con la fábula, con la ficción, con los temas de Hollywood que interesa mostrar, con los efectos especiales incluso, que desvirtúa las cosas fundamentales que nos enseña la palabra. Sí, y hoy en día también tenemos
algunos predicadores que también les encantan las fábulas, les encanta contar historias de cosas que vieron ellos, que experimentaron. Exacto. Y finalmente todo esto, lo de las fábulas, lo de la genealogía, ¿a quién exaltaba? Era la persona que contaba, era la persona que decía, mira, yo tengo esta genealogía, mira, yo vengo de tal raíz, yo vengo de tal linaje, o yo tuve tal experiencia, yo vi tal cosa. ¿Y eso qué acarrea? Disputa. Peleas. Egos, se levantan los egos, se levanta. Exacto. quién es el más espiritual, quién es más el que contador tiene de más... historia. Exacto. Tiene más historia para contar, finalmente. ¿Quién tiene más pergaminos, como decimos en buen chileno, ¿cierto? ¿Quién tiene más? Y mire, el tema de pergaminos tiene que ver con eso, con quién tiene una alcurnia, una familia para atrás, o que tenga méritos para contar. Y eso finalmente acarrea disputa. ¿Por qué? Porque hay egos entre medio. Exacto. Más bien que edificación en Dios, que es por la fe. Entonces, qué importante es defender la doctrina del Señor, qué importante es defender la palabra, el mensaje, el Evangelio una vez dado. El Evangelio no necesita adornos. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Y Él es, dice la Biblia, es que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué adornar al más hermoso de los hijos de los hombres? ¿Qué adorno? ¿Qué podemos agregarle al Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio, es la noticia más hermosa, más maravillosa que puede existir? ¿Por qué agregarle experiencias personales? Hay mucha gente que le encanta y que si no cuenta una experiencia personal, entonces no fue una buena reunión. No, claro, sí, no fue una estuvo buena prédica, bonita no. la enseñanza, pero no le agregó la parte emocional, no le agregó la experiencia personal, no cautivó a la audiencia con alguna cosa novedosa. Pero ¿qué estorbo es eso? ¿Qué estorbo a lo que Jesús hizo? No hay historia más maravillosa, más grandiosa, más poderosa que lo que Jesús hizo en la cruz, que lo que Jesús hizo al venir a morir por nosotros, a entregar su vida y resucitar al tercer día. ¿Qué puede ser más extraordinario que el Hijo de Dios viniendo por nosotros a rescatarnos, resucitando al tercer día? Sí. Bueno, veamos el versículo 5, que yo creo que ahí hay también una razón por qué es necesario mantener una enseñanza correcta. Y lo dice, pues el propósito de este mandamiento, de esta orden que le estaba dando a Pablo a Timoteo, el apóstol, dice ahí, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Lo voy a leer de otra versión que también es un poquito más aclaradora. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción o de nuestro mandamiento o enseñanza es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el apóstol a Timoteo? ¿Por qué era tan necesario que se enseñara lo correcto y no otras cosas? Porque el enseñar lo correcto, el enseñar dar una buena instrucción, y eso es aplicable hasta el día de hoy, va a hacer que surja el verdadero amor por Dios, el verdadero deseo de conocerle. Si nosotros estamos enseñando, para hacer un ejemplo, que yo soy el importante, que yo tengo buena historia, que yo soy un buen predicador, o yo hago que la gente se fije en mí, estoy desviando la atención del que realmente es importante, que es Dios mismo. Si yo atraigo atención a mi persona, entonces la gente no va a tener nunca un amor correcto hacia Dios. Entonces la necesidad que se instruya correctamente la gente es para que todos vayan a Dios, todos vayan a Cristo, a la obra que Él hizo en la cruz, su sacrificio que fue perfecto. Eso va a hacer surgir el amor. Y eso nace, obviamente, de un corazón puro. El amor a Dios tiene que nacer de un corazón puro. ¿Y cómo se obtiene ese corazón puro? Bueno, porque Dios nos limpia, porque Dios nos purifica nuestra inmundicia interna. Cuando hablamos de corazón no estamos hablando del órgano, del músculo que bombea sangre, no. Estamos hablando de nuestro interior, de nuestro ser interior, que efectivamente es impuro por naturaleza, que efectivamente es egoísta, que es ególatra, que busca su propia conveniencia. Entonces, ¿cómo puede ser cambiado eso? Bueno, Dios hace ese cambio. Dios nos transforma y nos limpia nuestro interior, nos purga, nos saca la mugre para tener un corazón puro que ame a Dios. Y nos da una buena conciencia, o más bien debería decir una correcta conciencia. Muchas veces también nuestra conciencia está cauterizada por el pecado. Hemos fallado tanto que ya normalizamos las cosas malas. Eso ocurre muy frecuentemente. Decimos, no, si todos lo hacen, entonces hagámoslo también. Si todos están robando, bueno,
Si están todos saqueando el supermercado, saquemos también, no seamos tontos. Eso va en contra de una conciencia correcta. Muchas veces nuestra conciencia está callada por tanto pecado, está cauterizada, se usa a veces ese término, para decir que ya no respondemos a la correcta moral, a la correcta entendimiento de las normas de Dios. Entonces tenemos que recibir una buena conciencia y también, nos dice en el tercer elemento, una fe sincera. O, como dice en esta otra versión, ¿no es cierto?, una fe no fingida, no hipócrita. Hay mucha gente que hace actos de devoción a Dios, dice, yo amo a Dios, yo le creo a Dios, pero finalmente vemos en su vida una realidad totalmente diferente, una realidad que no se corresponde con tener fe en Dios. Creen en Dios, pero a la hora de un terremoto, no sé, van a cualquier otra parte a buscar refugio. Entonces, estos tres elementos, el tener un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera, son tan necesarios, porque sin esos elementos usted no puede, y le digo a los que nos están escuchando, usted no va a poder amar a Dios, no va a tener una relación correcta con Dios. Cualquiera de esas cosas le va a estorbar, y la única manera para que eso cambie es porque Dios mismo tiene que ir motivando esos cambios interiores en nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos conocer correctamente los mandamientos, conocer la palabra, la enseñanza dicha, dictada, escrita por los apóstoles, que está acá en un libro tan conocido, tan familiar, pero mucha gente lo tiene cerrado en su casa, lo deja ahí como para firmar la puerta o para tenerlo en un salmo determinado y pensar que eso va a crear una atmósfera como un amuleto, ¿no es cierto? Hay mucho misticismo con respecto a la Biblia, pero la Biblia es un libro y como todos los libros usted tiene que leerlo y tiene que entenderlo. Por lo tanto, esa es la razón de por qué mucha gente dio la vida por esto, por tener la Biblia ahora en su idioma, traducida, fácil de accesible. Mucha gente sufrió lo indecible por llegar con esta enseñanza hasta nuestros días. Y Pablo nuevamente, desde esos años, desde el año 60 y tanto, cuando escribió, ya veía que iban a haber problemas, que ya la enseñanza iba a ser desvirtuada, iba a ser confundida, las cosas esenciales. Y le dice a Timoteo, el propósito de este mandamiento es llegar al amor que nace del corazón limpio, de la conciencia correcta y de una fe sincera, no hipócrita o no fingida. Y aquí está el punto más importante, entonces, el 5 de la carta, creo, que nos llama a crecer, pero correctamente, con la instrucción correcta. Porque en el 6 y en el 7 nos dice que algunos de ellos se estaban desviando, se estaban apartando, y hablaban mucho, pero no había nada de contenido. Claro. Por eso nos dice, queriendo ser doctores de la ley, o acá en la otra versión, queriendo ser maestros de la ley. Y eso era muy atractivo en esos tiempos, porque también los fariseos, en los tiempos de Jesús, como lo vemos en los evangelios, ellos querían tener discípulos, querían tener seguidores, querían hacerse más famosos, entre más enseñanza y más enseñados tuvieran. Entonces muchos querían ser doctores de la ley, grandes maestros de la ley, pero dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, tenemos que tener ojo, porque no todo lo que brilla es oro, como dice el dicho. No todo lo que habla bonito, lo que tiene buen discurso, lo que a veces cautiva nuestros oídos por su manera de explicar las cosas, porque a lo mejor tiene mucho carisma, decimos, habla muy bien, tiene buen hablamiento en un chilenismo. No significa que estén hablando la verdad de Dios. El que hable mucho o que hable bien no significa que sea la palabra, que sea la enseñanza correcta. ¿Y cómo usted lo va a filtrar? Bueno, porque tenemos a disposición la Biblia. Y aquí tenemos una ventaja sobre la gente de ese entonces, que habían pocos libros, la Biblia estaba guardada en rollos, no estaba a disposición de todos. Hoy día casi la gran mayoría de este país, 98%, según la estadística, sabe leer, sabe escribir. La Biblia está accesible en todas partes, no está prohibida como en otros países, como en Corea del Norte y en algunos países islámicos. Está disponible, usted puede comprarla. Hay Biblias muy económicas y las puede leer como cualquier libro de lectura. Y lo que hacemos, insisto, lo que abrimos al principio comentando, es exponerla de una manera más fácil, más entendible. Es preparar con los elementos de la tierra un rico almuerzo, una rica once, en este caso va por la hora, que la estamos sirviendo para ustedes, para que ustedes lo entiendan. Pero hay cosas muy claras que nos enseñan este pequeño párrafo que hemos leído, que necesitamos recordarnos siempre, que es tener una correcta doctrina, no prestar fábulas a muchas
no prestar oído a muchas fábulas, a muchas cosas que hoy día la gente dice, y necesitamos que este mandamiento nos produzca amor, con un corazón limpio, con buena conciencia y con una fe no fingida. ¿Qué más podemos agregar al respecto, Juan Manuel? Me gusta esta versión también, como dice, algunos se han desviado, la nueva versión internacional, versículo 6, algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Sí, hay buena cantidad de predicadores por ahí que cuentan cosas que han vivido y que vieron el cielo y que ven esto, otro. Interpretan a propósito de la pandemia, sacan interpretaciones y dicen, no, es que esto Dios me mostró que era para esto, para esto otro. Un juicio. Claro, ¿cuánto hemos visto saliendo videos de personas que dicen, no, es que Dios me dijo que esto duraba hasta mañana, que esto dura hasta la próxima semana, y siguen pasando los días y seguimos en la pandemia? Y la voz de la sensatez nos dice, dejemos esas cosas, dejemos esas fábulas, dejemos esa palabrería y empecemos a estudiar la palabra de Dios con corazón sincero. Un corazón que no busca el encontrar algo para llamar la atención, para hacerse famoso. Si usted quiere hacerse famoso, busque en otro lado. Pero ¿cuántos toman la Biblia y quieren buscar algo para llamar la atención, pero ni siquiera entienden lo que están diciendo, sino que buscan alguna cosa rebuscada, no al mensaje central de la Biblia, sino alguna cosa extraña, extravagante, para tener su minuto de fama? Pero la Biblia dice que estas personas se desvían, se extravían, está hablando de perderse, en el fondo de irse al infierno. Y nosotros debemos permanecer firmes. Este es el llamado que Pablo le hace a Timoteo. Exacto. Mantente tú firme. En otra parte, vamos a ver más adelante, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Tú mantente en la enseñanza, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi ejemplo. Y Pablo le reafirma esto. Y nosotros tenemos que afirmarnos en esto también. Hay mucha enseñanza extraña de repente, y vuelvo a contextualizarlo en esto de la pandemia. Tanta gente que sale con videos, interpretaciones, algunos con ideas medias conspiracionistas, también un poco acerca de relacionándolo con el fin del mundo. Exacto, relacionándolo con el fin del mundo, dándole énfasis a eso, que es como una advertencia. Es cierto, Dios tiene el control y sabe cuándo va a venir, pero no vayamos más allá de lo que se nos muestra en la Escritura tampoco. Exacto, y desviándonos hacia cosas que en realidad pretenden, si uno lo ve, lo que pretenden hacer es captar la atención hacia ellos, no hacia Jesucristo, Exacto. no hacia el Señor. Pero nosotros seamos cautelosos, prestemos atención. Si el Espíritu Santo nos está advirtiendo de esto, hagamos caso y pongamos nuestros ojos en la enseñanza de Jesucristo, en la Biblia, en la palabra de Dios, y no en cosas que en realidad, como le digo, a veces algunos afirman, como dice la Biblia, lo afirman con tanta seguridad, pero ni siquiera ellos entienden lo que están diciendo, y no lo pueden asegurar. Sí. Bueno, quisiera, aprovechando que estamos en vivo, que estamos conectados, ahora me acabo de conectar a Facebook, también por WhatsApp, por el WhatsApp de la iglesia, quisiéramos aprovechar, si alguien en estos 15 o 20 minutos que nos quedan de transmisión, aprovechar de revisar algunas preguntas, algunas inquietudes. Es un pasaje inicial, ¿no es cierto? Ya estamos abriendo esta nueva carta, que es Pablo escribiéndole a Timoteo, y con mucha dirección Pablo le está empujando a que intervenga en una iglesia conocida que es en Éfeso, una gran ciudad, una ciudad que era ciudad cercana a un puerto, que tenía mucha influencia porque era ruta comercial, y a la cual Pablo pasó por ahí 3 años y enseñó a mucha gente en Asia, pero estaban ya al poco tiempo de su partida desviando la enseñanza, cambiándola. Estaban entrando grupos judaizantes, por lo que se advierte en esta inicial lectura, que estaban enseñando distorsionadamente, dándoselos de doctores de la ley, una expresión que se refiere mucho al fariseísmo, al Antiguo Testamento, a enseñar grandes mandamientos, y a veces ni siquiera sabían lo que hablaban, como nos dice el versículo 7. Entonces tenemos que recordar, estas son enseñanzas transversales que nos siguen hablando hoy, y por lo mismo queremos que usted lo entienda bien, para que después, cuando veamos la enseñanza que Pablo va a instalar, no se escandalice, sino que eso es lo correcto, eso es lo que tenemos que aprender.
va a hablar un poco fuerte. Pablo siempre es su carácter, es así, pone las cosas en su lugar, pero no nos escandalicemos, porque eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que seguir manteniendo y repitiendo una y vez tras vez para que nada de lo que quedó legado en la Biblia sea transformado en otra cosa. Sí, Henry hace una pregunta, dice referente a las falsas doctrinas o a las diferentes iglesias que existen en el hoy. Creo que está haciendo una pregunta, dice, ¿se debe a la diversidad de interpretación? En las diferentes iglesias que existen, porque se refiere existen a... falsas doctrinas, existen diferentes iglesias que existen hoy. Es por la diversidad de interpretación. Dice, para nosotros que incursionamos y buscamos la verdad, ¿existe en la Biblia la médula o la esencia que nos diga lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y cómo saber que estamos en el camino que nuestro Dios quiere? Bueno, para Henry, realmente sí, apunta un poco al tema esencial. La verdad es que existe una interpretación, hay una interpretación única de la Escritura, que está dado porque el autor que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, quiere dar a conocer una información, una verdad. ¿Y qué es lo que sucede? No es que sea más interpretable una cosa que otra, sino que justamente el tema es que hay otros intereses en la Así interpretación. Así es. Hay Lo que dice el personas... texto, lo dice este... Claro, lo dice este texto. Habían otros intereses, querían, ¿no es cierto?, ser destacados, dárselas de doctor de la ley. Y así ha pasado en 2000 años de historia de la iglesia. Gente que quiere destacar, que quiere ponerse creativa en temas de enseñanza, sacar con una cosa nueva, decir, no, esto no quiso decir el apóstol, esto no quiso decir Jesús, sino que Jesús quiso decir otra cosa. ¿Por qué? Porque quieren atraer atención para sí mismos. Y finalmente, ¿por qué es tan a veces difícil aceptar lo que Dios enseña? Porque finalmente no me conviene. Hay por ahí un predicador que dice que nunca ha encontrado un error en la Biblia, sino que la Biblia le ha mostrado los errores en él. Así es. Y muchas veces ese es el problema. No queremos aceptar lo que la Biblia enseña. Buscamos cambios, decimos, no, es que esto era para otros tiempos, esto era una cosa antigua, hoy día la sociedad es moderna, la sociedad ha cambiado, tenemos que aceptar ciertas prácticas, ciertas cosas, antiguamente le llaman pecado, ahora no, ahora es todo más libre. Entonces tratamos de relajar cosas, sobre todo de la moral, que la Biblia es explícita y no da otra interpretación. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque finalmente somos nosotros que nos vemos estorbados en nuestra manera de ser por lo que la Biblia dice. Y eso da a unas supuestas nuevas interpretaciones o diferentes interpretaciones, pero la interpretación es una sola y es bastante clara. La Biblia, es cierto, tiene pasajes difíciles de interpretar, hay partes que son visiones, hay otras que son revelaciones tipo sueño, que pueden ser más difíciles de interpretar que otras, pero por lo general las doctrinas esenciales, las doctrinas básicas, la médula, como dice médula espinal, por ahí parece que pone, son bastante claras, Henry, no hay muchas dudas. Lo que pasa es que por conveniencia, insisto en este punto, por el orgullo humano que no quiere quebrarse o doblegarse ante el deseo de Dios, es más por orgullo y por deseo de vanagloria que el hombre ha torcido lo que Dios ha enseñado y ha legado para nosotros. Ahí está el problema, no está en la Biblia en sí, no está en las interpretaciones, sino que el ser humano ha deformado la información para su propia conveniencia. Y ahí está todo el error. Y el pasaje aquí lo responde, dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. O sea, cuando hay un corazón limpio, cuando hay una buena conciencia y una fe no fingida, cuando realmente hay una búsqueda certera, o sea, sincera de la verdad de Dios, realmente hay unidad, y eso lo hemos visto en la historia de la iglesia. Mira, respondiendo un poco a Henry, diferencias pueden haber, diferencias entre comillas para determinar o definir un determinado punto pueden haber en algún momento, pero cuando está esto, cuando hay una conciencia limpia, una buena conciencia, una fe no fingida, un corazón limpio, finalmente se puede llegar al acuerdo. Y quiero poner el ejemplo cuando Pablo tuvo que subir a Jerusalén a hablar con Pedro y con Jacobo, y estuvo esta discusión que dice la Biblia que no fue menor respecto a la circuncisión y respecto a los que no eran judíos, si tenían que circuncidarse también o no. Y después de discutir, de conversar, dieron argumentos unos y otros, finalmente llegaron a un acuerdo.
porque había un deseo sincero de predicar el Evangelio, de someterse a Cristo. Y hubo un Eso acuerdo. es, claro. Cuando hay un deseo de figurar, de querer sobresalir, de querer mostrar, por eso insisto, Pablo habla de las fábulas, habla de la genealogía, porque lo que hay ahí detrás es querer sentirse importante, querer sentirse mayor que el otro, y por eso muchos cuentan, yo estuve tal día y vi una visión y vi tal cosa. Pablo mismo fue un hombre que tuvo experiencias espirituales tremendas y en sus cartas no las quiere poner, lo sabemos porque se siente obligado en un momento a contarnos, pero él mismo dice, me han hecho hablar como... Hay cosas que no puedo que no, hablar claro, o que, revelar. y él dice, no, me han hecho hablar como... Yo no quería hablar, contar de esto, pero como un loco me han hecho hablar, pero... Lo que quiero decir es que Pablo mismo se retenía de contar las tremendas experiencias espirituales que él había tenido, porque no quería captar la atención de los demás hacia él, sino llevar a todos a Cristo. Que la gente volviera sus ojos a Jesús, porque solamente en Jesús hay salvación. Entonces, cuando hay predicadores que hablan mucho de sus propias experiencias, de su propia vida, y nos apartan de la Biblia, ahí, Henry, hay que huir. Yo creo que una de las principales cosas para poder determinar cuándo yo estoy en una iglesia correcta o más o menos, porque toda iglesia puede tener defectos, de hecho no existe una iglesia perfecta, ¿cierto? Claro. Pero ¿cómo sé yo si en la iglesia donde estoy recibiendo sana doctrina, estoy realmente yendo conforme a lo que Dios quiere, que es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, lo primero es que esa iglesia reconozca la suprema autoridad de la Biblia. Si esa iglesia dice, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero también lo es la palabra de el pastor, de Juanito Pérez, del apóstol, de quien sea, entonces huya de ahí, salga de ese lugar. ¿Por qué? Porque si el corazón del ser humano es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas, y perverso. Entonces, tarde o temprano el corazón de ese hombre se va a oponer a lo que la Biblia está diciendo en algún área. Y eso es así ha resultado así históricamente. En cambio, cuando nosotros decimos que la Biblia es la autoridad máxima, la norma que norma todo, entonces ya no será la interpretación de uno, porque la Biblia misma dice de sí misma que no es interpretación privada, no es interpretación de uno o de dos hombres, sino es interpretable por el cuerpo, por la asamblea, por todos. Todos podemos leerla e interpretar lo mismo. Exacto. Porque es el Espíritu Santo quien le inspiró y es el Espíritu Santo quien le habla a su iglesia, quien enseña a su iglesia. Entonces, lo principal es que la Biblia sea la máxima autoridad. Y la Biblia nos da testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que por supuesto esa iglesia predique a Jesucristo. Si dice que la Biblia es su máxima autoridad, pero predica otro nombre, otra forma de salvación que no sea Jesucristo, entonces es mentira lo que están diciendo. Para ellos no es la Biblia su máxima autoridad. Porque usted tiene ahí una religión bastante, ¿cómo se llama? Conocida, que golpean de puerta en puerta, que ellos dicen que la Biblia es la máxima autoridad, pero ellos se contradicen con la Biblia. Entonces no es la Biblia realmente su máxima autoridad. Ellos mutilan la Biblia, han sacado versículos de contexto, han mutilado algunos versículos para no hablar la verdad, para no tener que cambiar su doctrina a la Biblia. Han cambiado la Biblia para que su doctrina coincida. Entonces, lo primero, como decía, es que la Biblia sea la máxima autoridad, y lo segundo es que el mensaje, o junto con esto de que la Biblia sea la máxima autoridad, es que el mensaje sea de Cristo, sea cristocéntrico, porque la Biblia es cristocéntrica, porque la Biblia da testimonio de Jesucristo. Él mismo lo dijo, de mí escribió Moisés, dijo Jesús. Así está en la Biblia, y eso es lo que nosotros creemos. Para agregar otro factor, el factor histórico, que podríamos también argumentar acá, porque esta idea que Pablo está hablando acá de las falsas doctrinas, cómo iban a empezar ya estaban pasando en esa iglesia en Éfeso, siguieron pasando después a lo largo de los siglos de la iglesia. ¿Cómo lo resolvían? ¿Cómo, cuando había una idea distorsionada que empezaba a tomar adeptos, a tener seguidores, lo que hacían, por lo menos los primeros, podríamos decir, 500 años de iglesia, partiendo por el concilio que tuvieron en Jerusalén, que está descrito en Hechos 15, se juntaban las principales autoridades, los principales obispos de las iglesias, en Nicea, por ejemplo,
el de Calcedonia, los concilios, primeros concilios ecuménicos del 300 hasta el 490 y tanto, que es el de Calcedonia, donde toda doctrina que hubiese sospecha de que no era correcta o en concordancia con la Biblia era llevada, ¿no es cierto?, a discusión, y finalmente era puesta o apartada. Los que la llevaban eran declarados como herejes, como fuera de la norma, y finalmente se resguardaba la pureza de la enseñanza. Eso ocurrió, yo diría, hasta Calcedonia, 498 después de Cristo. Después las cosas siguieron enturbiándose por otras razones. Ahí hay que por quitar a la Biblia principalmente. Justamente por decir que junto con la Biblia estaba la tradición de la iglesia. Cuando empezaron a poner las tradiciones de la iglesia a la par de la Biblia, empezó a quedar nuevamente más problemas. Así es. Pero los primeros 500 años de iglesia, cuando habían controversias, esto es lo que quiere decir la Biblia, se juntaban y aclaraban. Y eran para ciertas enseñanzas, ciertas dudas que habían, pero la doctrina principal es muy clara. Quiero volver a insistir en eso. Las cosas principales que enseña la Biblia son muy claras, no hay mucha confusión. Lamentablemente se han agregado cosas secundarias que sí podrían haber leves desviaciones, y ahí se da cierta tolerancia a cosas que no son tan claras, específicamente cosas del futuro, lo que se llama la escatología. Nadie sabe realmente tan en detalle cómo va a volver Cristo. Tenemos una idea bastante delineada por el mismo apóstol Pablo, lo vimos en Tesalonicenses, pero detalles mínimos, más sutiles, a veces pueden ser de cierta controversia. Pero las doctrinas principales en la Biblia están claras. Y cuando hubo diferencia, se llevaron a concilios ecuménicos, por lo menos los primeros 500 años de historia, donde se resolvía, y lo que se decidía ahí era lo que realmente la Biblia enseñaba. Después hubo otros problemas que no vale la pena ahondar, pero créame que siempre se ha intentado atentar con la Biblia, contra la Biblia, y es por eso, porque el orgullo humano, nuestra insensatez, porque la Biblia no nos conviene en algunos casos, nos delata, nos muestra nuestros males, muestra nuestros errores, y como no queremos cambiar nosotros, queremos que la Biblia cambie. Y la Biblia no va a cambiar. Y ahí están los temas, ahí están las razones de por qué aparecen estas otras interpretaciones. ¿Hay otra pregunta por ahí? Hay varios viéndonos. Saludamos a la señora María Dora, a Mauricio Moreno, Olga Astudillo, Cirila Componero, Marcela Calman de Santiago nos está viendo, Elizabeth Castillo, Miriam Rosas, Claudia Olivares desde La Serena, Fernando Simoncelli, Eugenia Riñuc, un saludo grande a Argentina que nos está viendo por ahí, y a Karina Gasmuri de aquí de Illapel. ¿Alguien más habrá mandado alguna pregunta por el...? No hay. Bueno, estamos sobre la hora ya de reunión. Creo que ha sido edificante, como siempre, analizar. Piense que leímos 7 versículos nada más, y con eso hemos llenado una hora de conversación, de análisis. Esperamos que usted pueda seguir leyendo esta carta en su casa, pueda repasar esto, pueda, a lo mismo que nosotros nos dedicamos a estudiar, de analizar, lo haga usted ese mismo proceso en casa. Usted tiene inteligencia, sabe leer y escribir casi todo, por lo tanto podemos analizar, podemos leer, y de manera que pueda tener también preguntas, inquietudes para cuando nos volvamos a juntar, si Dios quiere, el próximo martes, en esta misma hora, en este mismo canal. No sé qué más podemos agregar, alguna otra cosa que quede pendiente en el aire. No, animar a que estudien esta carta de Timoteo. Es una carta hermosa, es una carta muy linda que estimula mucho a uno como cristiano a seguir adelante, a luchar, a mantenerse firme, y que el Señor nos guíe en este estudio los días martes de la carta ahora a Timoteo. Así que exactamente. Eso. Bueno, un saludo grande, un abrazo virtual para todos ustedes que nos están siguiendo y los que nos vean en las retransmisiones de esta misma reunión, de este mismo análisis de la palabra, y esperamos verlos el domingo. Vamos a dar una oración final para poder terminar, pero esperamos verlo el domingo también en sintonía a las 11:30 de la mañana. Juan Manuel, ¿puedes orar para terminar esta parte del estudio? Padre, cuán misericordioso eres tú, Dios, porque nos traes tu palabra y nos traes tu luz.
Tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es lo que refresca nuestra alma, nuestro corazón. Trae gozo, trae paz, trae descanso. Cuando estamos cansados, agobiados, tu verdad viene a ser ese refrigerio a nuestro corazón. Te damos tantas gracias, Señor, por eso. Y te damos gracias porque tu verdad no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos. Tu palabra no vino a nosotros a castigarnos, sino a darnos vida. Y vida verdadera, vida en abundancia. Yo te ruego, Padre, que tu palabra sobreabunde en este lugar, en nuestras conversaciones, en este estudio que hacemos, y que muchas personas puedan ser alcanzadas por tu evangelio y por tu verdad. Que tu nombre, Jesús, sea exaltado en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Aquí en Illapel se ha dado a conocer tu evangelio, y guíanos, Señor, para conocer tu verdad cada vez más, en mayor profundidad, y poder transmitirla como obreros aprobados, como Pablo también le dirá a Timoteo, que busque, que procure con diligencia presentarse delante de ti, oh Dios, como un obrero aprobado. Así nosotros queremos presentarnos, Dios, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Lo pedimos que tu Espíritu Santo haga esta obra en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, nos estaremos encontrando domingo y próximo martes también, 7:30 de la tarde-noche. Muchas bendiciones para ustedes. Vivir es Cristo.